Buenas noches familia, este es tu diario Vivir de Fe. En el día de hoy le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo, el cual hemos estado comentando en relación al comienzo de el trabajo de Jesús. Jesús inicia su ministerio. Vamos a leer en Mateo 4, el versículo 6. Mateo 4, versículo 6. Gloria al Señor. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírale abajo, pues está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti. La tentación de Satán al Señor Jesucristo, lo cual siempre el Señor rechazó. Tal cual debemos ser nosotros los creyentes. Cuando una tentación llega a nuestras vidas, tenemos que desecharla con la palabra. Luego vamos a leer en Mateo 4 el versículo del 18 al 25. Dice de la siguiente manera: Jesús llama a 4 pescadores. Gloria a Dios. Jesús llama a 4 pescadores. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca, lo siguieron. Dejaron al Padre y siguieron a Jesús. Jesús ministra a la multitud después de esto. Pero fíjese bien, querido amigo, querida amiga, el Señor llamó a 4 hermanos. Parece que la palabra del Señor en este momento nos está indicando que realmente la familia es el propósito principal de nuestro Señor. Y también nos está indicando que somos hermanos, porque realmente el Señor llamó a esos hermanos. Fíjense, una postura positiva no importa la circunstancia. Yo quiero que tú sepas, querido amigo, querida amiga, que tú debes tener una postura positiva, no importa la circunstancia. Asume una actitud espiritual, no emocional. La situación emocional o racional, una reacción razonable, objetiva, no subjetiva. Cristo se encarnó, se humanó, pero no pecó, permaneció espiritual, no emocional. No emocional. Si crees, verás la gloria de Dios. Así le dijo el Señor allá en Juan 11:40. Y esto se lo digo a Marta.
En Mateo 4:17, el Señor concluyó diciendo, recuerdan que comenzó por una ciudad pagana, una ciudad de judíos y pagana. Y él concluyó diciendo, arrepentíos o vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que no hay dos grupos, que solo hay un grupo, y es el que sigue a Cristo, porque realmente son dos los grupos que van a escuchar la voz del Señor, los que creyeron y los que no creyeron para perdición. Pero vamos a seguir leyendo. Mateo 4:18 dice, Jesús llama a 4 pecadores, a 4 pescadores. Él vio a Pedro y Andrés, 2 hermanos, al pasar junto al mar de Galilea. Se juntó mucha gente, pero Jesús vio a Simón, llamado Pedro. Había mucha gente, pero Jesús vio a Simón, llamado Pedro. Fíjate qué cosa. ¿Te gustaría que Jesús te vea a ti? Pues déjame decirte, querido amigo, querida amiga, que cada vez que uno de los que predicamos la palabra del Señor te decimos, vuélvete a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús te está mirando. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que Él llamó a Pedro, el mismo al que Él más adelante le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se estaba diciendo en esta forma en que designa al nuevo pueblo de Dios, la iglesia, el pueblo mesiánico. Mateo 16:18 podemos clarificar mejor esta idea. La red se usaba frecuentemente 2 clases de redes. En aquella época, la atarraya o red cónica se arrojaba al agua y a fuerza de brazo, oye bien, a fuerza de brazo, y la red barredera, que era arrastrada entre 2 barcos. Mateo 4:18 al 20. Luego Jesús vio a 2 hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban con su padre en la barca. Jesús los llamó. Ellos dejaron la barca de su padre y lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Luego de estos llamados, Jesús comienza a ministrar a la multitud sobre el reino de Dios. De acuerdo a Mateo 9:35 y Marcos 1:39, que vamos a ver más adelante, cada comunidad judía tenía su sinagoga o casa de reunión e instrucción. Durante las reuniones, el dirigente podía invitar a alguno de los presentes a comentar o a explicar la escritura. Podemos leer en Lucas 4:16 al 21 y Hechos 13:14-15. Cuando se refiere a Siria, puede incluir a toda la provincia romana que incluía a Palestina y a otras regiones vecinas, o a la región situada al norte de Galilea.
Cuando se refiere a Decápolis, es un nombre que significa 10 ciudades. Era una confederación compuesta originalmente de 10 poblaciones greco-romanas. Recuerden, querido amigo, querida amiga, que en el tiempo que Jesús inicia su ministerio, el pueblo de Israel estaba dominado por los romanos. Entonces, 9 de las cuales estaban al este del río Jordán. El vivir de fe, lee y siembra la palabra de Dios y cosecharás muros espirituales. Yo quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que si tú con tu familia, con tus hijos, adopta una actitud de volverte a Dios arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oye, si tú adoptas esa actitud y tú te reúnes en tu casa, si es numerosa, regularmente puede ser numerosa. Nosotros, los dominicanos, tenemos familias numerosas y extendidas. Papá, mamá, los hijos, el primo, la prima, el sobrino. En tanto que sea así tu familia, bueno, pues tú puedes reunir a toda la familia, aunque sea una vez a la semana. Pero esto es un diario vivir de fe y nosotros leemos la palabra diariamente de una manera muy peculiar. Fíjate, tenemos el libro que se llama La familia de hoy, al borde del precipicio, cómo fundarla en la roca. Y empezamos a ver diferentes formas mediante las cuales podemos desarrollar un proceso educativo que nos puede dar grandes resultados. Una forma es que podemos destacar patrones y características fundamentales. Oye bien, patrones y características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas. Ideas principales y relaciones entre ellas. Por ejemplo, parte de situaciones cotidianas, es decir, tú siempre debes partir de una situación cotidiana de la vida diaria que te toca vivir. Ir luego a lo general y profundice. No se quede en lo simple y cotidiano, solamente llegue siempre al punto clave. Use las diferentes formas, acción y expresión. Use estrategias variadas. Por ejemplo, una estrategia variada para tú trabajar con tus niños. Por ejemplo, este texto que terminamos de leer, entonces se ve que Jesús llama a 2 hermanos primero. Luego llama a 2 hermanos más. Entonces, para tú enseñarle a tus hijos y traerlo a la cotidianidad de tu casa, de tu familia, tú le estás enseñando la palabra del Señor, pero también tú le estás enseñando lo que tú quieres que ellos aprendan en ese momento específico que tú has investigado que se requiere aprender. Entonces, usa las diferentes formas, acción y expresión. Usa estrategias variadas. Por ejemplo, ¿quién soy? Una persona. Existen diferentes tipos de personas. ¿Cuáles conoce? Menciona alguna. Por ejemplo, mamá, la madre, ¿verdad? Cuida al hijo. Ella edifica la familia.
Y por ahí pueden seguir hablando. Por ejemplo, mi nombre es Julia. Soy dominicana. Somos dominicanos. Porque la lectura que estábamos leyendo era por allá, por la orilla del Mar Rojo. Era por allá, en el oriente. Y nosotros estamos aquí. Pues entonces tú le dices a tu niño, bueno, somos una persona, somos de una familia dominicana, pero el Señor dijo que todos somos hijos de Dios por una misma sangre, un real sacerdocio, un linaje santo, un pueblo elegido, un pueblo escogido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tú le dices eso no se le va a olvidar nunca, porque a mí no se me olvidó, y me lo dijeron cuando tenía 6 años y medio. Es verdad que fue otra historia, la de Noé, pero no se me olvidó nunca, y eso ha mantenido mi vida pegada a Cristo. Vamos a orar por la familia y por los propósitos que tenemos, por papá, por mamá, por los hijos y por el plan diario de vida, porque el Señor es quien lo ejecuta. Nosotros lo planificamos, pero Dios es quien lo ejecuta. Y recuerda, querido amigo, Diario Vivir de Fe, lee y siembra la palabra de Dios. Dios te bendiga, Cristo te ama mucho.